Algunos parece que prefieren cambiar un problema por el otro y dejar de lado los preceptos básicos de la democracia, si es que acaso a través de mecanismos distintos, a través de la entronización o inclusive de la coronación de una persona como monarca, como tirano o como dictador cool, le resuelve sus problemas. ¿Es el fenómeno de Bukele algo nuevo? No. Tiene razón Bukele cuando dice que nunca antes se había visto un fenómeno democrático como el que él encabeza cuando resulta reelecto de forma abrumadora y se queda además con el control por completo del Parlamento. ¿De verdad Nayib Bukele está haciendo historia o está repitiendo la historia? Más allá de los apasionamientos y más allá del fanatismo, hay que decir que lo que ha ocurrido ayer en El Salvador es, sin duda alguna, la repetición de un fenómeno que hemos visto a lo largo de la historia de Hispanoamérica y que por más gorritas volteadas, por más lentecitos y actitud de muchacho millennial y de fenómeno de las redes sociales que quiera proyectar el señor Nayib Bukele, en él no hay otra cosa que el remedio de situaciones que hemos visto a lo largo del tiempo en Hispanoamérica, que él, aunque se vista de seda, evidentemente representa en la actualización de los viejos caudillos y del viejo fenómeno de la reelección indefinida que termina siendo causa de tantos problemas en esta región. Escucharemos el discurso completo de Nayib Bukele y verificaremos cada una de sus palabras. Haremos las comparaciones del caso y por supuesto analizaremos sus palabras, viendo si de verdad lo que está planteando el señor Nayib Bukele merece la pena de ser visto como un fenómeno inédito o si en realidad lo que estamos viendo es una historia que ya conocemos. De eso vamos a hablar en este programa de hoy, Fuera de Orden, del lunes 5 de febrero del año 2024. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Para quien no lo sabe, el mundo quedó al mando de criminales. Gracias por estar de vuelta a su canal favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo. Gracias por estar acá de nuevo. Gracias por estar de ese lado de la pantalla. Y agradecimiento especial a quienes nos dan el privilegio de seguir al aire con sus aportes económicos a través de nuestra cuenta en la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Esto apoyo el que nos ayuda a seguir con este programa y con todos los contenidos de este canal. La mayor recompensa es permitir que más personas nos puedan ver en las plataformas gratuitas, porque el financiamiento que recibimos en Patreon es para seguir al aire gratuitamente en las plataformas, tanto en YouTube como en Facebook. Gracias a quienes se suman en Facebook a nuestra página, dándole me gusta a nuestra página y compartiendo todos nuestros contenidos. No te olvides de activar las notificaciones para saber cuándo estamos al aire y cuándo estamos estrenando. Estamos en vivo en este momento y te agradecemos como todos los días. Gracias por estar allí. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, repitiéndote que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir y te robarán. Desde tu forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Por supuesto que el acontecer político de un país puede verse desde la visión de quienes viven ese acontecer y desde la visión de quienes desde afuera tratamos de analizar lo que se proyecta. Debo decir que es bastante difícil el análisis de la situación en El Salvador, tomando en cuenta que en efecto Nayib Bukele ha logrado no solamente mantener el control absoluto del Estado y de sus instituciones,
sino que también lo que se emite en cuanto a noticias desde El Salvador es prácticamente imposible de determinarlo con... prácticamente imposible tener una certeza de lo que está ocurriendo en El Salvador basado en lo que sale en los medios de comunicación. Por un lado, hay un aparato bien eficiente de propaganda a favor de Milei, de Bukele. Un aparato de propaganda bien eficiente a su servicio que él ha venido aceitando a lo largo del tiempo, porque si de algo se le ha acusado a Bukele es del uso de las redes sociales con elementos particulares que le permiten posicionarse en ese universo tan particular que son las redes sociales. Pero además de esto está el asunto del manejo que se hace desde los medios de izquierda, que todo quieren torcerlo y que nada quieren analizarlo porque no se les permite el análisis. Es imposible tomar como referencia lo que emiten los medios como El País de España, como CNN en español, como la BBC, para intentar analizar lo que ocurre en El Salvador. Pero del otro lado, ¿qué hay? Del otro lado lo que hay es propaganda. Entonces se hace muy difícil. En tal sentido, lo que corresponde es escuchar lo que dicen los propios salvadoreños, lo que corresponde es escuchar el discurso del señor Nayib Bukele, y lo que corresponde es hacer las comparaciones del caso. Y esas comparaciones, por supuesto, siempre van a tener un atisbo de sesgo, porque, por lo menos en mi caso particular, la cuestión de la objetividad para mí siempre es una quimera, porque como soy, si yo fuese objeto, fuese objetivo, pero como soy sujeto, soy subjetivo. A mí, sinceramente, no me gusta la gente que busca reelegirse, sobre todo cuando esas reelecciones se basan en torceduras de la ley. No me gusta la gente que cree que hay soluciones únicas, es decir, que el único que puede hacerlo es fulano. Si solamente una persona puede hacer algo, ese algo no sirve. Y si solamente una persona puede dirigir una sociedad, esa sociedad está enferma. Y de eso hemos tenido bastante en 200 y pico de años de historia, de intento de historia republicana en este continente. Hispanoamérica tiene el grave problema del caudillismo como solución encontrada a los graves problemas de falta de instituciones posterior a la ruptura con los lazos con España. Nos independizamos, dejamos de ser súbditos y no aprendimos a ser ciudadanos. Y como no aprendimos a ser ciudadanos, sino que teníamos el viejo recuerdo de lo que significaba ser súbditos de una monarquía absoluta, en vez de buscar ser ciudadanos y tener unos mandatarios, es decir, una persona que ejerciera el poder a nombre de la población que lo escoge, a nombre de la ciudadanía que lo escoge, a nombre de la sociedad que lo lleva a la presidencia, decidimos ser súbditos sin rey, súbditos sin monarca, seguirnos comportando como vasallos y poner a la cabeza a caudillos que se encargaran con la mano dura de convertirse en el padre represor encargado de darle latigazos a la sociedad en función de su criterio, de sus necesidades, y cuando nos cansamos de ellos, los derrocamos y los sustituimos por otro. Esa es la historia de Centroamérica, esa es la historia de Sudamérica, esa es la historia de México, esa es la historia de toda la zona hispanoamericana. Se equivocan los mexicanos cuando creen que ellos son distintos al resto. Ellos tienen también lo suyo. Tienen su historia, tienen su Santana, tienen a su gente, tienen a sus propios caudillos, a su propia particularidad. Y ahorita tienen a esto de la Cuarta Transformación y el loco de AMLO. ¿Qué ha hecho, en todo caso, el día de ayer Nayib Bukele? Nayib Bukele ha terminado el proceso que decidió arrancar buscando una reelección. Y esa reelección parte torcida. Y esto es importante decirlo. La Constitución aprobada en el año 83 en El Salvador impide la reelección inmediata. ¿Cómo logra entonces Bukele reelegirse? Porque se separa del cargo 6 meses antes de las elecciones, y con esa torcedura de ley, el Tribunal Constitucional o el máximo tribunal de su país, controlado por él y por su partido y por magistrados nombrados por él, torciendo la ley, le permite postularse de nuevo y termina siendo reelegido. Hay que partir de allí.
Y lo primero que hay que decir es que todo aquel que piense que solamente una persona puede hacer transformaciones en una sociedad, debe entender que esa sociedad tiene algún problema. Porque si Nayib Bukele de verdad es una tendencia y de verdad ha logrado construir un movimiento político, no debería temerle a que otro encabece. Y si solamente él puede encabezar, ese movimiento político no tiene suerte. En tal sentido, no se trata aquí de sustituir a uno que dice que es de izquierda por uno que dice que es de derecha. Es que seguimos dando vuelta alrededor de lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Bueno, lo mismo es una enfermedad del lomo, decía mi abuela. Pero también, cuando hablamos de lo mismo, nos referimos al caudillismo. Y el caudillismo no es ni de izquierda ni de derechas. El caudillismo es caudillismo. El caudillo no es de izquierda ni de derecha. El caudillo siempre es caudillo. Y siempre tienen los mismos argumentos. El discurso de Nayib Bukele completo a continuación. El Salvador ha roto todos los récords. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Bueno, una precisión, señor presidente Bukele. Allí cerquita de su país, ahí cerquita de El Salvador, en Nicaragua, Daniel Ortega muestra los mismos porcentajes que muestra usted. En Cuba se muestran porcentajes bastante parecidos. Y Hugo Chávez mostraba porcentajes, y el chavismo muestra porcentajes bastante parecidos. Entonces eso de que, desde que se inventó la democracia, desde a la democracia ateniense hasta hoy y tal, es una muestra también de la voluntad megalómana de la cual hacen alarde la gran mayoría de los caudillos. Solamente ellos son los primeros, los primigenios, y lo hacen tan bien, que bueno, que tal y todo aquello. Esa megalomanía es lógica en todos los caudillos, y Nayib Bukele no escapa a ello. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta en toda la historia. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. 58 de 60 diputados. Es decir, el parlamento salvadoreño tiene 60 diputados. Y el señor Nayib Bukele se atribuye haber ganado, de esos 60 diputados, se atribuye haber ganado 58. Atención, que no hay cifras oficiales todavía. Él salió antes que el organismo electoral a atribuirse la victoria con esos números. Quisiera saber cómo tiene él esos números antes de que lo tenga el resto del mundo. Bueno, que ustedes saben. Bueno, los venezolanos saben mucho de eso, los nicaragüenses saben mucho de eso, los cubanos saben mucho de eso. Y no tampoco es que es sorpresa. Pero el tema de los números es importante. El señor dice tener el 85% de los votos. Y con el 85% de los votos, obviamente, podría acreditarse el 85% del Parlamento. Saquen ustedes cuentas. Corresponde el 85% de los votos a 58
parlamentarios de 60. ¿Cuadran esos votos? Vamos a suponer que de verdad el señor haya obtenido el 85% de los votos. Eso quiere decir que solamente 15 de cada 100 ciudadanos votó por opciones distintas a Bukele. Y usted dirá, bueno, pero es que el Bukele es un duro. Sí. A la distancia, a Chávez lo veían como un duro y a Maduro también cuando salen los números. Y uno sabe cuál es la realidad del sistema electoral. En tal sentido, no me vengan a mí con el cuento de que el problema no es si se roban o no se roban las elecciones. Bueno, si se las roba Bukele está bien, pero si se las roba Chávez está mal. Si se las roba Bukele está bien, pero si se las roba Maduro está mal. No, pero ¿cómo vas a decir tú que se lo robaron si todo el pueblo lo quiere? Mira cómo está llena esa plaza. Bueno, Chávez también llenaba plaza y Maduro también, a punta de autobuses, y a punta de cámaras, y a punta de drones, y a punta de transmisiones. Pero más allá de eso, ¿el tema son los aplausos y los gritos en una plaza? ¿O el tema es la pulcritud de unas elecciones? ¿La pulcritud de unas elecciones comienza y termina el día de la elección? ¿O la pulcritud de una elección arranca desde el mismo momento en que el gobierno decide intervenir de todas las formas posibles para que esas elecciones se hagan a su imagen y su semejanza? Bueno, pero es que derrotó a la delincuencia. Y como derrotó a la delincuencia, hay que permitir que se quede con el país. ¿De qué se trata aquí? ¿Del combate a la criminalidad? ¿O de la instauración de otro tipo de criminalidad? Bueno, Nayib Bukele tiene lo suyo. Vamos a escucharlo completo, ¿está bien? Pues? Como mínimo. Claro que se pudo. 58 de 60. Como mínimo. Es posible que sea más. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. El Salvador este día ha vuelto a ser historia. En el 2019 vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página, le pusimos fin a la posguerra. Pero no teníamos gobernabilidad. ¿Recuerdan cómo peleamos con la Asamblea en ese tiempo? No dejaban que hiciéramos nada bueno para el pueblo. En el 2021, ustedes nos dieron no una mayoría simple, que decían que era imposible lograr, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con la que pudimos el pueblo salvadoreño con sus representantes sacar a la Sala de lo Constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior, aprobar lo que necesitábamos para el Plan Control Territorial y en marzo del 2022 aprobar el régimen de excepción. Dicen algunos que no viven en nuestro país, que no conocen El Salvador, que nunca han pasado aquí ni siquiera en una escala en el aeropuerto. Dicen ellos que los salvadoreños viven oprimidos, que los salvadoreños no quieren el régimen de excepción, que los salvadoreños viven con miedo del gobierno.
Y yo les digo a los periodistas que nos acompañan esta noche, en total libertad, en total seguridad, aquí en el país más seguro de todo el hemisferio occidental, no me crean a mí, yo solo soy un político, solo soy un funcionario. Créanle al pueblo salvadoreño que se los está diciendo. ¿Dónde habré escuchado yo eso? No se trata de mí, se trata del pueblo. Es el pueblo el que lo quiere. Yo soy solo un soldado al servicio del pueblo. Yo creo que lo he escuchado antes. Se los está diciendo aquí en esta plaza. Se los dijo en todas las encuestas de opinión nacionales e internacionales e incluso de la oposición. Y por si no lo creían, se los digo hoy en las elecciones. El pueblo salvadoreño habló. Y no solo habló fuerte y claro, sino que habló de la manera más contundente en toda la historia de la democracia en el mundo entero. Si eso no los convence, señores periodistas, si eso no los convence, señores de las ONG, señores de los organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, si eso no los convence, nada los va a convencer. ¿Y por qué necesita usted convencer? Si usted siente que tiene la razón, no necesita convencer a nadie. Gracias. El pueblo salvadoreño habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo: queremos continuar el camino que llevamos. Me decía un periodista español, un saludo a todos los amigos españoles buenos. Me decía un periodista español de un periódico, bueno, Lo País, me decía un periodista español: ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije: ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Demos y kratos. De ahí viene la palabra democracia. Demos y kratos. Demos significa pueblo y kratos significa poder. Significa el poder del pueblo. Y si el pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? ¿De qué democracia habla? Él habla de la democracia que le dicen sus jefes allá en España. Pero esa no es democracia. Esa sería colonia, imperialismo, elitismo, plutocracia. Pueden llamarle como quieran, pero no se llama democracia. Porque la democracia es que los salvadoreños decidimos cómo los salvadoreños nos queremos autogobernar. Los salvadoreños escogemos nuestro camino. Los salvadoreños queremos ser amigos de todos. Los salvadoreños amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. Los amamos y los respetamos. No les pedimos nada. No les pedimos dinero, no les pedimos donaciones, no les pedimos ayuda internacional. No les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. Nada más. Respeto. Nosotros los respetamos a ustedes. Respetamos su monarquía hereditaria. La respetamos. Pero ustedes están en la obligación de respetarnos a nosotros. Y dije el amigo español por poner un ejemplo, pero aplica para todos los países del mundo. El Salvador
quiere hacer comercio con todos. El Salvador quiere que todos vengan a visitarnos. El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron. La guerra inició oficial, la guerra civil salvadoreña, que dejó más de 85,000 salvadoreños muertos y 1 millón de desplazados. Fue patrocinada por dos poderes. Había un pleito entre Occidente y la Unión Soviética y querían pelear, pero no querían pelear en su tierra. Ellos no querían poner los muertos. Entonces decidieron pelear en otras partes del mundo. Y uno de esos lugares que cogieron para pelear fue aquí en El Salvador. Y nos engañaron y nos dijeron que nos matáramos entre nosotros y les hicimos caso. En los 70s empezamos a matarnos entre nosotros. Luego en el 81 nos dijeron los grupos guerrilleros deberían de unirse y formar un solo grupo guerrillero que pueda enfrentar al gobierno, que también patrocinaban por el otro lado. Y empezó oficialmente la guerra civil en 1981. Ahí nos seguimos asesinando durante 12 años más, hasta que ellos ya no querían la guerra porque ya habían arreglado su problema continental e internacional. Y entonces dijeron: paren la guerra, firmen los acuerdos de paz. Y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá. Aplaudidos por toda la comunidad internacional, aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs, puestos de ejemplo para los demás países del mundo, el ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. Pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa, una total farsa. Y fue una farsa por 3 razones. Primero, porque no consiguió nada para los salvadoreños. Solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel, se repartieran el botín. Segundo, porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra, que no se había logrado por las armas y que entonces se iba a lograr a través de los acuerdos de paz, no sucedió. Nunca hubo justicia social, nunca se invirtió en la juventud, nunca se redujo la pobreza, nunca se hizo nada. Pero principalmente los acuerdos de paz eran una farsa, porque aquí nunca hubo paz. Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz. Vivíamos en guerra, desangrándonos más que en la supuesta guerra. En la guerra civil que ustedes financiaron, nos desangrábamos todavía menos de lo que nos desangramos después. Pero esa también, las pandillas, también fue una receta importada. Porque cuando los desplazados de la guerra, algunos de ellos que fueron a los Estados Unidos y que fueron a vivir en guetos, ahí se formaron las pandillas. Y después el presidente Clinton decidió que iba a deportar a los pandilleros. Nos mandaron a los pandilleros en 1997 y para postre nos pusieron otra receta, que aprobáramos la ley del menor infractor, para que no pudiéramos arrestar a los pandilleros que estaban viniendo, que en ese tiempo eran menores de edad. No se preocupen, esta es la receta para que salgan del subdesarrollo. No se preocupen, esta es la receta para que consigan la paz. ¿Y saben qué hicimos? Le hicimos caso. ¿Y qué pasó? Las maras crecieron hasta que llegaron a controlar el 85% del territorio nacional y asesinaron a más de 100 de miles de salvadoreños que hoy no están aquí con nosotros porque seguimos las recetas de esos organismos internacionales. Inciso, todo ese diagnóstico que está haciendo es verdad. O sea, todo lo que está diciendo es verdad. Es que el problema no es el diagnóstico. El problema, tú puedes decir, la casa está llena de cucarachas.
El piso de la casa está lleno de cucarachas. Las paredes de la casa están llenas de polilla. Muy bien. Y por esa razón, como el piso de la casa está lleno de cucarachas, voy a matar a todas las cucarachas con una mandarria. Coño, y reviéntate el piso. Y como las paredes de la casa están llenas de polilla, le voy a pegar candela a la casa. Ah, no, bueno, sí, imagínate. Pero bueno, sigue el hombre. Cuando ganamos las elecciones, no las del 2019, sino las del 2021, y cambiamos un poco del sistema político salvadoreño, el sistema judicial, la fiscalía, la sala de lo constitucional, ¿qué dijeron ellos? Están desmantelando la democracia. ¿Y nosotros qué le dijimos? Democracia es el poder del pueblo. El pueblo salvadoreño ha votado por esto y esto vamos a hacer. Le pregunto, no a los salvadoreños que lo tenemos claro, le pregunto a estos organismos, a estos periodistas, les pregunto, ¿acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con el fiscal Arenero? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas con la sala de lo constitucional anterior? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin aprobar el plan control territorial? ¿Acaso hubiéramos podido ganar la guerra contra las pandillas sin el régimen de excepción que ha sido renovado 24 veces? Para renovar el régimen de excepción se necesita, no de mayoría, ni siquiera mayoría calificada, se necesita una supermayoría, y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días. Para lograr ese consenso, ¿se imaginan lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros, nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo, y capaz ni aún así votaban por eso. Pero esa sí era la democracia. Esa era la democracia que estábamos desmantelando, dijeron ellos. Y luego empezamos a vencer nuestro más grande mal. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Ah, pero no la ha ganado. Yo pensaba, porque estaba ahí diciendo. Porque yo digo, bueno, pero si ganó la guerra contra la pandilla, ¿por qué no agarra y se hace un lado? Bueno. Pasamos de ser literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y si es el país más seguro de todo el hemisferio occidental, ¿qué necesidad hay entonces de que usted se reelija? Ya el trabajo está hecho, ¿o no? El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No, tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho, y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia, que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Una vez le dije a un grupo de embajadores, creo que algunos de ustedes lo vieron, nosotros los admiramos tanto a ustedes, a los países desarrollados, a los países poderosos, los admiramos tanto que vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos quieren ordenar hacer.
¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué tantos ojos del mundo sobre el país más pequeño de América? Es un país que no tiene grandes recursos naturales, no tiene grande extensión territorial, no somos un país rico, no tenemos petróleo, no tenemos minas de diamantes o grandes minas de oro. ¿Cuál es el interés en El Salvador? ¿Por qué tanto hablan del Salvador? ¿Por qué tanto reportan del Salvador? ¿Por qué todos vienen a cubrir la elección del Salvador? Porque estás al lado de Panamá, hijo. Y en Panamá está el canal de Panamá. Por eso. Por eso es que había una guerra civil en El Salvador, promovida por la Unión Soviética para armar todo lo que se tenía que armar en Centroamérica y amenazar los intereses de los Estados Unidos, que tenía como garganta de su comercio el canal de Panamá. O sea, no te hagas el tonto ahora, ¿no? O sea, no somos tontos aquí. El tema de países que están en zonas álgidas de tránsito no es algo nuevo en la geopolítica. Hablamos de los Balcanes, hablamos de Afganistán, hablamos del Sahel, hablamos de Yemen. O sea, tratar a la gente como estúpida a esta altura tampoco, pues. Porque simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo. Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado. Pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero de que cualquier cosa se puede solucionar, cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo. Muchos nos ven ahora, nos están viendo en toda América Latina, nuestros hermanos latinoamericanos. Nos ven desde Ecuador, desde Argentina, desde Brasil, desde Canadá. No, hermanos latinoamericanos, pero ahí levantaron la bandera. Desde Canadá. Nos ven nuestros hermanos de Honduras, nuestros hermanos de Guatemala, de Costa Rica. Nos están viendo ahora desde Chile, desde México, desde los Estados Unidos. Y dicen, ¿qué es lo que están haciendo los salvadoreños que resuelven sus problemas y nuestros gobiernos no pueden resolver los nuestros? La respuesta es que los salvadoreños nos hemos unido. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre habrá un pequeño grupo opositor, eso es normal en cualquier país libre. Siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los estamos en plena libertad y en plena democracia. Y ahora que nos vieron hacer un milagro, que la verdad hay que darle la gloria a Dios. Porque ¿qué somos nosotros? Sino herramientas todos, herramientas de Dios. Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino. Ya veo los titulares. Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico.
es que hasta eso nos quieren imponer, que seamos ateos. Nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos, los respetamos y somos sus amigos, pero déjennos creer en Dios. Y déjenos darle la gloria si así lo queremos. ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Tal vez les afecta el ejemplo, porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios. Ustedes han visto, gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido, cómo El Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos 5 años, esperen a ver lo que vamos a hacer. Porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo del Salvador. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Bueno, hemos escuchado el discurso completo del señor Nayib Bukele. Por supuesto que tenemos algunas cosas que decir al respecto. Y por supuesto que esas cosas están basadas en las palabras clave, ¿no? Porque creo que lo importante son las palabras claves que el señor ha manifestado. Y dentro de todas esas palabras claves, evidentemente, está el asunto de hablar del resultado como una pulverización de la oposición. Hemos pulverizado a la oposición. Ya por allí, bueno, hablando por cierto desde el balcón, como Chávez, del balcón del pueblo. Y manifestando, por supuesto, una serie de señalamientos que son producto de la demagogia del megalómano y que se divorcian por completo de la comprensión de lo que significa el ser mandatario de ciudadanos. El señor no se asume como un mandatario de unos ciudadanos. En ningún momento habla de ciudadanos, él habla de pueblo. Y repite la palabra pueblo. Además de eso, mezcla todo eso con el tema de la misión histórica y, por supuesto, de su propio concepto de la democracia. Entonces, un concepto que ha sido perfectamente definido desde hace milenios, como lo es la democracia. Él se siente desde su atalaya lo suficientemente capacitado para establecer un concepto de democracia distinto. Eso, por supuesto, eso lo hemos repetido, lo hemos visto repetido en 50 megalómanos distintos a lo largo de la historia, nada nuevo. Luego el tema de sus ataques a los medios, ¿no? Bueno, por supuesto, es que cuando un medio es el país de España, bueno, el país de España merece que lo critiquen todo lo que lo pueden criticar, porque el país de España no es un medio, el país de España es un instrumento de los intereses de su propietario. Un señor que tiene, y poca gente lo sabe, una buena cantidad de inversiones a lo largo del mundo, particularmente en Hispanoamérica, particularmente en España, que lo llevan a mover la línea editorial de su medio en función de los intereses de sus empresas. Y obviamente el diario El País merece todos esos ataques, pero una cosa son los medios, otra cosa es la libertad de expresión. Una cosa son los medios de la izquierda y otra cosa es que no haya medios independientes. Frente a un medio plantado con una línea editorial que le sirve a la izquierda, ¿cuál es la solución? ¿Un medio de comunicación plantado haciéndole propaganda al gobierno o un medio de comunicación independiente que diga lo que ocurre, bueno y malo, aunque tenga una línea editorial particular? Bueno, el señor además de eso habla de que en El Salvador hay plena libertad. Bueno, si hubiese plena libertad y si hay plena libertad, ¿para qué necesita usted reelegirse? Si todos los problemas se arreglaron, ¿para qué necesita usted seguir en el gobierno? Si todos los problemas se arreglaron, ¿para qué necesita usted seguir allí? Bueno, porque el señor resulta ser que ha decidido que lo de él no solamente es una misión histórica, sino que es una misión religiosa. Entonces él habla de alabar a Dios y la gloria a Dios y que no sé qué y que es lo que ustedes quieren. Bueno, y por supuesto su ataque al Estado laico. El Estado laico, y es aquí donde el señor evidentemente se equivoca. ¿Quién dijo que el Estado laico es un Estado ateo? Para nada. Un Estado laico es un Estado aconfesional, es decir, un Estado que no se casa con una creencia religiosa
comprendiendo que todos los ciudadanos, no pueblos, que todos los ciudadanos tienen derecho dentro de un Estado laico a ser tratados como ciudadanos y no como feligreses. Cuando el Estado no es laico, allí, partiendo de eso, se asume que solamente quienes son creyentes de determinado credo, valga la redundancia, se asumen como parte del conjunto, como parte del Estado, como parte de la sociedad. Cuando el Estado es laico, se permite que todo aquel tenga religión que tenga o no tenga religión, crea o quiera creer en lo que quiera, va a tener un Estado que lo trate como ciudadano y no en función de sus creencias religiosas. Eso es el Estado laico. Y con eso no quiere decir que el presidente tiene que ser ateo. Con eso lo que quiere decir es que el presidente puede ir a misa, el presidente puede ser musulmán, el presidente puede ser evangélico, puede ser testigo de Jehová, pero su confesión religiosa no puede privar por encima de los intereses del Estado y de los intereses de la sociedad. Eso es lo que es el Estado laico. Lo que pasa es que cuando se quiere torcer la historia, se tuerce la historia. Bueno, amigos, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Por supuesto que hay noticias. Y dentro de esas noticias hay más cosas que decir. De más está decir que la noticia principal en los medios de comunicación del mundo es la reelección de Nayib Bukele. Y más que ser una noticia, su reelección, lo que de verdad estaba en discusión era el margen que iba a lograr. Ha logrado un margen que él ha dicho histórico, pero para quienes conocen la historia de Hispanoamérica saben que lo de histórico está entre comillas y con asterisco, porque en Hispanoamérica elecciones donde un presidente busca volver o permanecer en el poder y termina teniendo un margen escandaloso a su favor, eso no es nada nuevo ni es nada histórico. Pero bueno, nada, ahí está Bukele y ahí están los bukelistas aplaudiendo. Bueno, porque siempre un caudillo tiene quien lo aplauda. En el caso particular de Caracas, en este momento en el que estamos hablando, resulta ser que otra vez en el barrio más grande de Venezuela, que es Petare, hay una situación donde unos paramilitares, así tal cual como lo oye, unos paramilitares han decidido tomar la calle porque resulta ser que les metieron presos a uno de los suyos. Preso es un decir. Porque evidentemente si en Venezuela lo que hay es un régimen criminal, la acción de la policía o de los organismos de seguridad del Estado no son otra cosa que acciones de la mafia que está en el poder. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una pelea entre planes. Y por supuesto, los militares que dicen ser los dueños del país tienen que verse negociando con unos delincuentes con los cuales comparten el poder de controlar las calles. Así están las cosas en Venezuela. Por supuesto, cuando usted ve eso, lo que puede decir es, y yo comprendo, ¿no? Vamos a hablar aquí atrás, ¿no? Con esta cuestión de que está ocurriendo en Petare. ¿Qué ocurre con un venezolano cuando ve que en El Salvador están agarrando a cocotazos y metiendo a calabozos oscuros a los pandilleros? Y que lo está haciendo un tipo que pega gritos en televisión igualito que Chávez, igualito que Maduro, pero que mete preso a los pandilleros. Mientras en Venezuela tenemos a un tipo que grita igual que Bukele, que llena las plazas a rastras igual y que utiliza los medios de comunicación y que gana elección tras elección, pero los delincuentes son los que gobiernan la calle. Yo comprendo que una persona diga, bueno, yo prefiero, si va a haber un dictador, que por lo menos sea un Bukele. Yo eso lo puedo comprender. Así que nada nuevo bajo el sol. En Chile, la tragedia que se está viviendo en buena parte de Chile, Valparaíso, Viña del Mar y zonas aledañas y circunvecinas, con unos incendios que hasta este momento se sienten ya la presión del crecimiento de las víctimas, porque no son solamente las pérdidas milmillonarias que hay en cuanto a bienes y viviendas, sino a las pérdidas humanas, que crecen minuto a minuto. Los reportes son verdaderamente dantescos. Y además de esto, la sospecha que hay de que todo esto haya sido provocado, bien sea por una persona con intenciones malignas, algún tipo de psicópata pirómano, o quién sabe, algún tipo de grupo organizado para sembrar el caos en este país. La situación es bastante delicada y creo que va a dar de qué hablar durante toda esta semana lo que está ocurriendo en Chile. Por supuesto, Ucrania siempre es noticia, está a punto de cumplirse 2 años del inicio de la guerra que Rusia ha lanzado en contra de Ucrania
para cercenar su territorio e imponer su modo de vida y su forma de ver las cosas en ese desdichado país. Zelensky la ha tenido muy difícil, pues ha tenido una batalla verbal pública contra el jefe máximo de las Fuerzas Armadas de ese país, al cual al parecer va a destituir definitivamente, y este señor se ha plantado como una figura que hace política con el uniforme, y eso ha causado ciertos problemas. ¿Qué va a terminar ocurriendo en Ucrania con el destituido? Posiblemente hoy, ya para esta hora debe haber sido destituido, jefe de los ejércitos ucranianos, no sabemos, pero lo que sí está perfectamente claro es que la guerra en Ucrania está en términos convencionales estancada, o en términos de guerras híbridas en su mejor momento para las fuerzas ocupantes que son los rusos. ¿En dónde va a terminar todo esto? No sabemos, pero hay una realidad. Putin no tiene problema en esperar y ver pasar el tiempo, aunque muchos lo duden por el gasto que eso significa. ¿Y por qué Putin no tiene problema con ver pasar el tiempo? Porque Putin no tiene sobre sí el problema de unas elecciones, que sí lo tiene Zelensky. Zelensky tiene que ir a unas elecciones. Zelensky no es un dictador. Y es allí donde está el gran problema de las democracias cuando se enfrentan a regímenes como el de Putin. En el caso de China, también hablando de regímenes, bueno, hay una situación bien particular porque, y aquí el titular de los medios internacionales es bien interesante, porque hablan de un escritor australiano, pero es que el señor no es australiano, el señor es nacido chino, el señor nació en China, el señor fue funcionario de la Cancillería china y el señor se fue de China, se casó con una australiana, se nacionalizó australiano y pretendió seguir haciendo política contra el régimen chino, regresando a China y por supuesto lo metieron preso. El señor quiere ser un mártir para desde su martirio convertirse en una figura para contrariar al régimen comunista. Parece ser que hay algunos que no entienden que cuando se trata de dictaduras no hay manera de hacer política solito, desde los medios y como mansos corderitos llegando al territorio chino para que todo siga, para que todo y que todo fluya. Esa mentira no es verdad. En Francia hay una situación bastante grave con los ataques con cuchillos que están ocurriendo al viejo estilo de los delincuentes que tras el velo islámico plantean la guerra religiosa en contra de Occidente. Si bien ha habido un ataque en una de las estaciones más importantes del metro de París, hay que decir que los medios de comunicación hasta el momento no revelan si el ataque se debe a un ciudadano de religión islámica o un terrorista islámico, a pesar de que sí se sabe que es de origen del país africano Malí. En tal sentido, la gran preocupación que hay con este tipo de situaciones en Francia es que en julio de este año se celebrarán los Juegos Olímpicos en esa ciudad, en París. En tal sentido, todo lo que ocurra allí termina siendo de gran preocupación. Así está el mundo hoy y así va el mundo gracias a la gente de Hispanidad, abogados y asesores que patrocinan este espacio. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Entre las cosas que queremos hacer en este 2024 está el viajar. Queremos viajar más y uno de los destinos que tenemos anotados en la lista es Escocia. Queremos ir a conocer la tierra escocesa y que nos cuenten todo lo que ahí ocurre en nuestro idioma. Hablemos de Escocia en Castellano tiene ya preparado maravillosos planes para viajar en grupo, en pareja, en solitario, casado, divorciado, en noviazgo, día de los enamorados, el fin de semana largo, el 29 de febrero porque este es año bisiesto o en cualquier fecha, pero que nos cuenten los detalles de Escocia en nuestro idioma, porque para qué viajar si no vamos a entender. Hablemos de Escocia en Castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Y tenemos otra meta, leer más en este 2024. Y para lograr esa meta, Carelis Bustos nos ha dejado su última novela, La vida es el mismo infierno. Toda la truculencia y toda esa montaña rusa de emociones que nos da la experiencia que ha narrado Carelis Bustos en este libro, a la disposición de todo aquel que quiera cultivarse leyendo más. Vamos a seguir creciendo en lecturas en este 2024 y Carelis Bustos nos presenta allí su libro, La vida es el mismo infierno, a la venta a nivel mundial en Amazon.
La mejor póliza de seguros en los Estados Unidos, ¿cuál es? La que compraste ayer. Y la segunda mejor, la que compras hoy. Mañana, la mañana es demasiado tarde. Esto nos lo ha enseñado tu asesor Gustavo. Tu asesor Gustavo te permite en los Estados Unidos saber que además la mejor póliza que puedes obtener no es la que se compra por su precio, sino la que se compra por su cobertura. Combina la mejor cobertura con el mejor precio si te dejas asesorar por tu asesor Gustavo. En todo el territorio de los Estados Unidos, tu asesor Gustavo, la póliza que necesitas, por supuesto que a tu alcance. Y cuando se trata de seguir viajando, vamos a Somavilla. La Posada Somavilla tiene listo para ti también ese destino que es Cantabria. Cantabria es su maravilla con la Posada Somavilla. Vamos a viajar más, vamos a Cantabria, vamos a conocer esa bella tierra y vamos, por supuesto que sí, a disfrutar de las maravillas que nos ofrece la tierra del mar Cantábrico, las maravillosas anchoas y por supuesto la maravillosa barra que la gente de la Posada Somavilla tiene preparada para que cada día después de pasear por Santander y sus adyacencias, termines en la barra de la Posada Somavilla. Cantabria es su maravilla con la Posada Somavilla. ¿Qué va a pasar con Bukele? ¿Qué país va a dejar Bukele? Pero más importante aún, que creo que hay que decirlo, ¿con qué país se encontró Bukele? Porque uno puede decir, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, tú también te vas a meter con Bukele y tal. No, que Bukele es la ñema más grande y tal. Okay. Bueno, está bien. Mira, amigo. Hay que entender qué fue lo que se encontró Bukele y contra qué está peleando Bukele. Y usted puede estar de acuerdo con el diagnóstico de Bukele. Y yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Bukele. Cuando Bukele dice que El Salvador fue escenario de una batalla de confrontación de la Guerra Fría y que fue escenario de un horroroso conflicto civil orquestado desde afuera, tiene razón. Nadie se lo contraría. El problema está en las soluciones que está planteando. La solución a un problema de seguridad es la implantación de una dictadura y de paso una dictadura que sea indefinida. O ese más bien es el origen de otro problema. ¿Cómo se acaba con una situación de criminalidad? ¿Se acaba con la situación de criminalidad instaurando una dictadura? ¿O se acaba con una situación de criminalidad ayudando a que las instituciones sean cada día más fuertes y que esas instituciones sean las que le pongan coto y recato a las andanzas de los grupos criminales? Yo creo que de esta cabulla tenemos un rollo. De esta cabulla tenemos un rollo porque, amigos míos, la guía que debe llevar la lucha contra el crimen no puede estar en manos de una sola persona y de su presencia en el poder. Porque si no, esa lucha contra el crimen es en vano. ¿Debería Nayib Bukele dirigir eterna y perpetuamente el gobierno para que la criminalidad esté a raya? ¿O debería Nayib Bukele construir un gran consenso nacional barriendo a todos aquellos que no sirvieron en el tiempo en el que estuvieron en el poder para, a través de esa construcción de un movimiento nacional de apoyo al combate a la criminalidad, sea quien esté en la presidencia, ese combate continúe? Es el tema de las instituciones, es el tema de la institucionalidad. El grave problema que tenemos en Hispanoamérica, ¿cuál es? Bueno, lo dije al principio de este programa. Bueno, que dejamos de ser súbditos, o mejor dicho, dejamos de ser colonia, pero no dejamos de ser súbditos. Dejamos de tener un monarca absolutista y dejamos de ser súbditos y nos disfrazaron el vasallaje detrás de la ominosa palabra pueblo. Pero no somos ciudadanos. Un ciudadano tiene deberes y tiene derechos, pero sobre todo un ciudadano tiene el deber y el derecho de escoger un mandatario, y ese mandatario, la palabra mandatario, tiene una significación. El mandatario es aquel que ejerce el mandato por el voto popular, y ese mandato que tiene no es de él, ese mandato se lo han otorgado, y normalmente el mandato se otorga por un periodo, tan sencillo como eso. ¿Tiene necesidad Bukele de seguir en el poder de forma eterna? Bueno, aquí es donde está el problema. Porque si algo tenemos en Hispanoamérica es la lamentable circunstancia de ver cómo llega la gente joven al poder, bueno, y salen ancianos o con los pies por delante. ¿Puede sentirse hoy en día la necesidad de la dictadura porque resulta ser que la democracia no nos funciona? Bueno, ayer fue 4 de febrero.
Y uno de los temas del día de ayer, uno de los temas del 4 de febrero en Venezuela es recordar el famoso discurso de Rafael Caldera. Y entonces usted considera que si el señor Nayib Bukele se declara dictador, pero lo hace bien, entonces la democracia no importa. Si usted considera eso, ¿no está usted entonces coincidiendo con el discurso de Rafael Caldera, que el 4 de febrero del año 92 dijo que la democracia no puede existir si los pueblos no comen? Y que una democracia no es viable si no le da de comer a la gente. Que democracia con hambre no dura. Que un pueblo con hambre no puede defender una democracia que no le da de comer. Entonces podría decir Bukele, bueno, un pueblo azotado por el AMPA no va a defender a la democracia, me va a defender a mí porque yo soy el que está derrotando el AMPA. Esas cosas son muy peligrosas porque usted sabe dónde comienza y dónde termina. Eso se sabe de dónde viene, pero no se sabe para dónde va. Y esto no es nuevo. No es primera vez que lo vemos. No es primera vez que sabemos esta situación. Ni hablar de lo que ocurrió en Perú con Fujimori. Bueno, todavía en Perú se están viviendo las consecuencias de la situación de Fujimori. Vimos la semana pasada cómo tuvieron que meterle otra condena de 20 años a Vladimiro Montesinos. Pero cuando Fujimori salió al ruedo en el año 90, disolvió el Congreso y con la excusa de acabar con la insurgencia del Sendero Luminoso del grupo MRTA, el grupo Tupac Amaru, el señor Fujimori cometió una serie de desafueros contra la democracia, contra la separación de poderes, contra las instituciones, contra los medios de comunicación, contra las Fuerzas Armadas y contra los organismos policiales, que terminaron ¿en qué? En una situación de la cual Perú todavía no ha salido. Es que ¿qué es el Perú de hoy sino la consecuencia de la ruptura o de la disolución institucional durante el fujimorismo? ¿Cuántos presidentes ha tenido Perú? En los últimos 10 años yo creo que ya hemos perdido la cuenta de los presidentes que ha tenido Perú. Ah, no, que vuelva Fujimori. No, el problema no es que vuelva Fujimori. Fujimori está ahí preso. El grave problema es que cuando tú tienes un problema grave por ausencia de instituciones, no lo vas a solucionar entronizando un dictador si ese dictador, porque las dictaduras tienen momentos de necesidad, no lo vamos a negar. Pero si ese dictador no es un dictador institucionalizador, como lo fue Gómez, por ejemplo, como lo fue Franco, por ejemplo, sino que es un dictador con una tiranía constitucional, donde el tipo va a decirlo, una tiranía constituyente que llaman, donde el tipo, él es el que va a decidir cuál es la suerte del pueblo y no la sociedad es la que va a decidir hacia dónde debe caminar. Amigo, por ahí no es, creo yo. En todo caso, sería bueno seguir analizando qué es lo que ocurre en El Salvador y por qué se da el fenómeno Bukele. En el siguiente segmento de Fuera de Orden, lunes 5 de febrero del año 2024, Fuera de Orden, especial con Bukele, reelecto por la gracia de Dios. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el